Bueno, la verdad es que, Paco, creo que muchas veces para las familias debe ser muy complicado llevar una vida saludable, porque viendo los precios, cómo están de disparados. Hay una inflación tremenda desde la pandemia, de verdad. Totalmente, El bicho, no nos dimos cuenta, ese año y pico que no se hizo producción, Sí. bueno, se inyectó un capital brutal en todos los países, pero, Claro, pero la verdad es que hemos perdido poder adquisitivo, está todo carísimo. desde la pandemia ha sido horroroso, la verdad, y yo entiendo muchas veces que la gente me diga, pero claro, es que yo no tengo el dinero suficiente como para Es poder... cara, es que realmente, Es cara, si tú lo pero- miras para una familia además medianamente grande, este Sí, tipo de es cara. alimentación, a ver, si quieres disfrutarla, es cara. También es verdad que si te mantienes en lo más básico, pues Sí. es posible que sí, pero eso, caramba, es que aburre. Pero, Yo lo Paco, entiendo. Mira, yo creo que aún así, aunque son productos muy caros y demás, tú sabes que la alimentación keto o baja en carbohidratos, pues una de las causas que se producen es que comas menos. Con lo cual, Bueno, a mí esto al me ha final- pasado. Es decir, ¿te acuerdas que nosotros empezamos primero con dejar de cenar? sí, ¿Sabes? Que es una de las cosas básicas. Es el Sí. primer paso que tomas hacia la dieta intermitente o la alimentación intermitente o ayuno es era eso, como- es dejar de cenar. O a veces un yogur o algo así, Sí. que no... Ojo, a ver, pero que la gente lo entienda, ¿eh? No es dejar de cenar aquello de no comas nada. No, es aquello de deja de cenar. O sea, cenar, ¿qué es? Cenar 2 platos, 3 platos. O sea, Sí. Esas cenas tan grandes. Aparte que no nos va bien, luego irnos enseguida a la cama. Uy, irse a la cama con la digestión ahí a medio hacer. Total. Eso es horrible. Horrible. Pero aún así, incluso no comprando cosas excesivamente caras, yo creo que, a ver, los huevos, que ya sé que están un poco disparados de precio, pero bueno, los huevos, uno al día, pues tampoco están. Ah, Y luego sí, bueno, lo digo así para la gente que tenga pocos recursos económicos. el huevo es una de las proteínas de mayor calidad y la más barata que existe. Hombre, Sí. si además son orgánicos y de Exacto. gallinas de pastoreo. Ya, mira, rizo al rizo. Pero chicos, de verdad, huevos, ya está. Sí. Se acabó. Es lo único que Aparte, necesitas. Los huevos, la carne, puedes comprar carne, Sí. pues no sé, pues un pollo, ¿no? Ya Sí. sabemos que los pollos que están, qué sé yo, de libre pastoreo y demás son más saludables, pero Bueno. si no lo hay, pues bueno, la opción de comer un pollo, A ver, ya menos comprar una pollo. hamburguesa a lo McDonald's o que sea. te la haces tú, O sea, la carne no. picada de pollo, te haces tu hamburguesa, Sí, en fin, lo más barato que hay. claro. Y sabes que los ingredientes los vas a poner tú, las especias o lo que quieras ahí, y tienes una fuente de Mira, proteína Además, saludable. no sé, pero es una sensación que tengo. Muchas veces tenemos gastos superfluos que a veces lo hacemos por capricho o por infortunio, vete a saber por qué. Pero realmente es que no vale la pena gastarse un poquito más en Sí. tener una alimentación que sepas que te está construyendo salud. Yo creo que es fundamental. Momento que tenemos que cruzar una calle. ¿Sabes? Aparte de pollo, ¿no? No sé, que te apetece unas patatas fritas de estas embolsadas, pues compra chicharrón, que es más saludable y sacia muchísimo más. Sí, O sea que es que hay opciones y si no, pues mira... chicharrón frito con su propia grasa, Eso no sí. chicharrón frito con aceite de semillas ni girasoles. También puedes, no sé, tostar un poco de frutos secos, que también son Claro. saciantes, y ya. Y ya está. te puedes hacer tu propio chocolate, como hemos hablado antes, te puedes hacer muchas cosas y tampoco lleva quizás, tanto mira, rato en la cocina. Quizás, como dice María, mírate, no es una cuestión de dejar de tener caprichos. No, ten caprichos y no pasa nada realmente, pero ten caprichos saludables. Tampoco cuesta. Hay cosas que son hiper ricas. A ver, que no me digáis que no es súper rico. Pues todo lo que se puede hacer con un huevo, el saborcito tan rico que tiene la grasita según qué platos. Oye, realmente no es tan aburrida realmente este No, tipo de Belén, dieta, ¿no? Qué sé yo, Es- también. A ver, Lo aburrido es tener que ir contando calorías, Es no más. poder comer un montón de cosas. es más, Paco, yo te digo que aunque no lleves una alimentación keto bajo en carbohidratos, que sería lo ideal, pero si no lo puedes llevar o no te gusta o no te haces con ello, pues simplemente el hacer tus propios postres o tu comida en casa, tú te programas, pues no Te sé, sabe mejor, solo porque lo has hecho tú. no solo eso. Sí, no, aparte pero de es la como una sensación, ¿eh? satisfacción propia, ¿no? De hacerlo Eso tú. es, a eso me No refiero. solo eso, sino que no ocupa mucho rato en la cocina. Un día a la Claro. semana lo ocupas en hacer tu menú semanal, Ajá. lo metes en la nevera o en el congelador según el caso
y vas agarrando de a poco y tienes siempre a la mano una comida saludable hecha por ti, Claro. sea cual sea, pero sabiendo qué ingredientes son. Te van a los decir, tú es que no estás tengo tiempo, comiendo. María. Pero es que No es muy tengo tiempo. fácil. A ver, un caldo de hueso se puede cocinar de a poquito y luego puedes agarrar y ponerlo en pequeños tarros y tienes ahí una bebida saludable, una fuente de colágeno Ya. increíble. Y te dura, a mí me Y dura el una colágeno es semana. fundamental, o sea, si uno quiere tener articulaciones así medianamente Totalmente. sanas, bueno, yo no diera la edad de María, pero yo tengo ya prácticamente 65 años Luego, y aparte, con franqueza esta alimentación me ha cambiado por completo toda mi capacidad física. Hace como unos 5 o 6 años aproximadamente sí, que yo empecé a reducir las cuestiones y a mí me ha cambiado la vida diametralmente, así que yo no estoy hablando de una cuestión de pensar o tener la esperanza de conseguir algo, no, soy la prueba andante y viviente de que esto Sí. funciona. Pero déjame que explique al hilo Dime. del caldo de huesos que estaba comentando, aparte del caldo, que me dura una semana, ya digo, una tacita al día es una fuente de colágeno fenomenal. Pues toda la carne o lo que yo uso para ese caldo, luego lo troceo porque está muy bien cocinada y tiernita, lo troceo y lo aderezo. Tengo unas carnitas deliciosas para unos qué ricas. tacos, bueno, de verdad, o una costra de Taquitos queso. con tortilla, keto. ¿Keto? Ojo, bueno, no pues con tacos podéis- normales, ¿eh? Se puede hacer de chicharrón, Sí. se puede hacer de almendra. Harina de almendra, Hasta harina de incluso coco. Ninguna harina, se puede hacer simplemente Con costra de queso. tostando un poco de queso y haciendo tu base de tortilla saludable y rica. Eso está buenísimo, la costra de queso, sobre todo con mozzarella, Sí, está súper bueno. está muy bueno y la verdad De que... hecho, hay un plato que me gusta mucho, que creo que todavía no lo has puesto en el canal porque es muy sencillo, Sí, lo que son hablé esos antes. huevos con la costrita de mozzarella. Está buenísimo, de Sí. verdad. Es similar a, ¿cómo os diría yo? Es una mezcla entre un taco a la gringa, como se dice allá en México, que es con queso, y el taco dorado, o sea, el tostado. Mezclas una cosa con la otra y es un platillo exquisito y súper fácil. Rico, luego le pones un poco de chilito ¡Wow! y eso está divino. No le tengáis ningún miedo. Primero, ni a las especias, y segundo, ni a los chiles. El picante No. es bueno, aunque parezca que no, pero es bueno porque Bueno, tampoco te hay hace que reaccionar. excederse, ¿eh? Sí. Cuidado. Bueno, a ver, me gusta el picante, lo confieso. Sí, bueno, a mí también, pero con moderación. Así que bueno, pues la verdad es que de a poquito, pequeñas cosas, como decíamos antes, pues pueden dar grandes resultados que a la larga nos va a beneficiar para tener una mejor vida cuando uno ya se hace mayor y quieres disfrutar al 100% aquellas cosas y hacer aquellas cosas que bueno, de joven no puedes porque estás trabajando, estás criando a tus hijos, tienes 1000 cosas pendientes al día y llevas un estrés impresionante. Bueno, pues lo bueno es llegar a mayor con una buena formación física, o sea, con un buen físico. Una buena forma física. Sí. Eso, una buena forma física, quería decir, y tanto que tu cuerpo, que tu mente te acompañe para disfrutar esos años dorados que tanto anhelamos. Cuando estamos trabajando siempre decimos, ¡ay, qué ganas tengo de jubilarme! Bueno, pues si te cuidas, llega el momento de poder disfrutar de esos días. Así es. Así es, ¿no, Paco? Bueno, sí. Esto os lo está contando porque ya estoy medio jubilado. Y realmente es una sensación curiosa. Yo de verdad os confieso que no entiendo a la gente que dice, ay, yo cuando me jubile no sabré qué hacer. No es por nada, pero yo tengo tantas miles de cosas e inquietudes en mi cabeza para hacer que ahora que voy a tener tanto tiempo voy a ser, francamente, y eso espero, absolutamente feliz investigando, buscando, compartiendo con todos vosotros y con ella pues las pocas cosas que uno puede averiguar para intentar incrementar tanto nuestra salud como la vuestra. Claro. Nos importáis mucho, de verdad. De veras que cuando yo inicié este canal, cuando lo iniciamos juntos, fue porque nos aconsejó un amigo, Paco Barba, Paco en Riviera Maya. Para dar a conocer, pues eso, lo que a mí me estaba sanando y de hecho me sigue sanando. Pues si no lo sabéis, la historia es que ella tenía una esteatosis hepática así delgadita, y tuvo un problema tremendo. La esteatosis es grasa en el hígado. Es una cosa bastante grave, la verdad. A ver, yo nunca estuve obesa, pero sí tenía una mala salud
y todo debido pues a eso que os he dicho antes, pues los aceites vegetales, los almidones, no mirar etiquetas, no cuidar ese aspecto. Quien no mira lo que compra ya sabe lo que está comprando, Sí. y no es salud. Y realmente lo que decía antes Paco, nosotros iniciamos esta aventura aquí en este canal, pero de veras que fue para divulgar un poco el beneficio que tiene el seguir una Bien, porque dieta. cuando encontramos una cosa que saludable. funcionaba, dijimos, primero se lo dijimos a los amigos, a las amigas, porque uno quiere compartir lo bueno. Bueno, si eres buena gente, claro. Y entonces, claro, surgió la cuestión cuando Paco le dijo a ella, a Paco Barba, pero hombre, gánalo, compártelo con los demás. Y claro, ya te nacía realmente esa iniciativa de, bueno, pues sí, compartirlo con la gente, porque aunque sabemos que muchas veces no es fácil de comprender algunas de las cuestiones que se vierten en el canal o que están dentro de este estilo de nutrición, no se puede dejar de luchar. Sí. Tienes que intentar comunicar lo que no solamente es que nos suene bien, es que funciona. Sí, bueno, porque ya el objetivo de nuestra vida ya es, pues eso, disfrutar, vivir el día a día, cuidarnos al máximo para poder estar al 100, para poder disfrutar de marchar a hacer viajes o bueno, el día a día, que podamos caminar, que podamos tener la mente lúcida, que no tengamos los dolores típicos cuando empieza a venir una Bueno, edad alguno hay, pero avanzada. poco a poco hay que ir luchando contra ellos y además minimizarlos. Y de hecho también con la dieta lo consigues. Sí, y entonces, bueno, pues ahí me animaron muchísimo. Venían a casa a tomar unas galletas, recuerdo, unas Sí. galletas de mantequilla. Ay, sí, las de ¿cómo eran? ¿Eran de harina de almendra o eran de...? Era no, una mezcla. era una mezcla, ¿verdad? Sí. Sí, estaba riquísima. Entonces, es la primera receta que Mira, os que pondremos puse. esa receta precisamente por aquí. Y sé si aquí no o hay aquí. una calidad buena del vídeo, ya os lo digo. Sí, son de los antiguos, pero bueno. Porque realmente fue simplemente Bueno, él me grabó y lo subió a YouTube, pero no A ver, éramos aquí conscientes no hay nada profesional detrás, ¿eh? de Ahora que- estoy con un palo selfie y un móvil más o menos regular, bueno, no está mal, pero no tenemos equipo profesional, ni aunque a lo mejor en algún momento, entre comillas, lo pareciera, no somos profesionales de esto ni de los medios de para nada, comunicación. para nada. Para nada. De hecho, es la primera vez que sale él. Sí, yo es la primera vez que salgo aquí en la cámara. Y bueno, y deciros que al hilo de lo que os comentaba, esa receta fue grabada de forma así informal para los amigos y después, bueno, parecía que YouTube se motivaba y empezaba a Me mostrar. gustó. Y otra personita muy importante en mi vida que también me dijo, sal en la Sal, cámara. dale. Y yo decía, pero ¿para qué? ¿Cómo voy a salir yo que no tengo una dicción buena ni tengo, no sé, el carisma, ¿no? Que a lo mejor otros youtubers, otra gente que se dedica a esto, a la comunicación, pues pueda tener. Yo no. Ya habéis visto que mi dicción a veces es un poco complicada. Pero bueno, es natural, caramba. Y- Uno, quien bueno. tiene, como dice el refrán, quien tiene boca se equivoca, pues ya Exacto. está. Es que- Pero bueno, siempre yo era muy reacia también a mostrarme, ¿no? Porque tienes que estar muy preparada para todo tipo de comentarios y bueno, no a todo el mundo puede gustar lo que uno hace. No, y eso es una de las primeras cosas que os lo aseguro, con los años aprendes. No le vas a gustar a todo el mundo, así que por lo menos hazte el favor de gustarte, perdón por el ruido, hazte el favor de gustarte a ti. Sí. Que bueno, estamos caminando por Barcelona. Sí, entonces, estamos en Barcelona. Esta es la calle Muntaner, que es muy transitada y hay mucho ruido. Sí, perdón por el ruido, que ahora mismo estamos esperando para cruzar un semáforo y seguramente estáis escuchando un montón de ruido a nuestro alrededor. Pero bueno, Pero bueno, Es la vida. estábamos conversando, esto mismo que os estamos transmitiendo, y yo le he dicho, ¿y por qué no? ¿por qué no lo compartimos? Lo Y yo dije, compartimos. pues sí, no sé, hoy Que creo que es quizás mi humor interesante, está ¿no? especialmente bien por muchas razones Sí. y venga, va. Y bueno, Vamos a pues hacerlo. también me podéis dejar en comentarios si os gusta Claro. este tipo de Sí, vídeos, sí, sí. no sé, de más informales, así, un poco hablar de nuestras vidas. ¿Me dejas hacerlo a mí esta vez? Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un like. Suscríbete si aún no lo has hecho, verifícalo, que hay veces que te despistas. Y dale a esa campanita, porque si no YouTube no te va a notificar. Y esa campanita es la de VIP, ¿sabes? Very important persons. Tenéis que marcarla porque de esa manera YouTube va a decir, caramba, tenemos que decirle a esta seguidora o seguidor tan amable y maravilloso que
María ha vuelto a subir uno de estos Y mira, vídeos. estamos caminando, Sí, pero espérate. llevamos todo el carrito de la compra, ¿eh? Carrito de la compra. Hacemos nuestros mercados como, Sí, no, como no. habéis Aquí visto. Y no tenemos una curia de servicio detrás, ni nada No, que se le parezca, todo nos lo guisamos y nosotros. lo hacemos todos nosotros. Y bueno, y ya te digo que tampoco es un drama, grande el cocinar, porque hoy día tenemos tantos aparatos en casa y tanta facilidad Sí, para hacerlo que está, no es como está antiguamente. enamorada de su air fryer, ¿eh? Sí, la verdad que Está enamorada, hace la sabiéndola competencia. utilizar, está muy bien, la verdad. Te quita mucho tiempo en la cocina y el resultado es muy bueno. Así que en ese caso, pues genial. Lo que ha dicho antes mi marido, que ha dicho lo de suscribirse, lo de comentar y todo eso. Bueno, pues la función de hypear o hipear, es que Lo no del sé muy hype, bien, hypear, hype. pues también Pues- eso nos ayuda muchísimo porque YouTube Bueno, se y otro, motiva y otro detallito y que lo hemos muestra abierto más gente. hace muy poquito. Bueno, ya sabéis que los canales de YouTube tienen una cosa que son las membresías. Hemos puesto una membresía que es la mínima que me permite o que nos permite YouTube, Sí, que son 0,99 euros, o sea, unos ¿Al 20 mes? pesos aproximadamente al mes para apoyar al canal. sí, Si queréis hacerlo, ahí sí, está. o 20 Simplemente. pesos mexicanos ¿Qué os da? aproximadamente. Bueno, acceso a vídeos como este, a vídeos respuestas exclusivas, Sí, pues más personalizadas. acceso a un WhatsApp directo con ella por si queréis consultarle alguna cosa, Claro. y ya iremos haciendo cosas más adelante. Se está preparando un curso que puede ser muy interesante. A mí me parece que puede ser algo que puede cambiar completamente ya ese espectro del, ya no solamente hablar de keto, dieta, nutrición, sino de un programa de salud prácticamente integral. Sí, Eso claro. puede ser muy interesante. Y Ya también, os hablaremos más adelante. y también, al hilo de lo que comentas, pues, ¿por qué no? Decidnos en comentarios de qué queréis que hablemos, qué es lo que más os inquieta, ¿Sí? cualquier cosa. Y dentro cualquier de lo cosa que queráis que investiguemos con detalle, cualquier cosa de la que a lo mejor pues, os suene bien, pero tengáis dudas sobre si realmente es válida o no, Sí, estamos abiertos. claro que Nos sí. decís, mirad, María, Paco, ¿por qué no me investigáis este tema? Caramba, con la moto. Este tema que me parece interesante. No os preocupéis, nos dedicamos a ello, lo investigaremos, nos pondremos en contacto con empresas, investigadores o con quien Claro. sea necesario para recabar los datos y conseguiremos la información para saber si verdaderamente eso vale de algo o no vale de algo. Sí, porque, bueno, afortunadamente tenemos el tiempo necesario y posible para poder hacer eso que está Y lo queremos dedicar a vosotras. Y queremos, pues eso, nuestra vida, ya trabajamos mucho, seguimos trabajando, por supuesto, pero ya más relajados. Sí. Entonces, pues dentro de lo que podamos divulgar a ustedes, pues para nosotros nos sirve de, no sé, de... Mientras que estamos aprendiendo para vosotros, aprendemos nosotros mismos, sí, Sí. claro. Eso es fundamental, porque eso sí, la inquietud de conocer nunca debe desaparecer de vuestras vidas. Y la satisfacción de que le pueda venir bien pues a ti, que tienes un problema de salud, Bueno, y que aunque no somos nos médicos, llevamos unos años, no digo cuántos porque si no van a saber tu edad. no, pero aunque no somos médicos, sí que somos personas que nos inquieta la salud, todo lo que sea relacionado a ello, y el mejorar día a día, y buscamos y rascamos en todos los estudios que recientemente salen. Unos son Sí, sí. financiados por otras empresas Sí. interesadas, Que hay tienen cierto conflicto de interés, sí. intereses, y otras no lo son tanto. Entonces nosotros miramos qué hay detrás, rascamos un poquito, porque dado lo que ha pasado en estos últimos años, pues bueno, las farmacéuticas, ya sabéis, que han financiado muchos estudios médicos a favor de ellos, de alguna sustancia, algún químico, a través de O sus un patrón de productos. alimentación, desde la famosa pirámide alimenticia a muchas otras cosas. Entonces, rascamos bien a ver de dónde viene cada información, si es verídica o no, Espera, vamos a repetirlo Sí. sin tanto. si es verídica o no lo es. Entonces, ahí es donde nosotros indagamos. Así que Y no nada, es aquello de que tengamos verdades absolutas, pero por lo menos el tiempo y el interés para intentar recabar la mejor información posible o disponible Sí. sobre un tema, eso sí que pretendemos conseguirlo.
En ese aspecto sí que es verdad que no estamos solos. Tenemos amigos que también están interesados alrededor, amigos y familiares, que también de alguna forma investigan y cooperan con nosotros. Sí, algunos son, Sí. Están relacionados con profesiones relacionadas con la Con la salud. salud. Y entonces también nos aconsejan y Pero ahí es donde vamos indagando, mirando. Como ya sabéis, os podéis imaginar, muchos de los profesionales de la salud están bajo una presión tremenda Sí, de diferentes puntos. Y son personas que, aunque cooperen con nosotros con franqueza, ni quieren ni pueden dar la cara. exacto. Porque yo no creo que os descubra nada, pero todas las industrias, empezando por la parte nutricional hasta la parte farmacéutica, tienen unos intereses que es muchísimo dinero lo que está en juego. Están jugando con nuestra salud, que y juegan nos con quieren nuestra salud. enfermos y crónicos en el tiempo. O sea, Porque somos su negocio. realmente no buscan una sanación en nuestro problema. Sonará muy mal, será polémico, Pero sí, Así es. no es una sanación, es bueno, enfermos crónicos de por vida. pues Para ellos entonces somos números. yo creo que, bueno, si te parece lo vamos a dejar. Sí, vamos ¿Aquí? a dejarlo aquí, que si no se va a alargar demasiado. Y bueno, Sí. esta ha sido una introducción un poquito... Extensa, estoy leyendo por aquí 21 minutos. sí, extensa Perdón, lo y- sentimos. bueno, extensa y bueno, que nos ha parecido interesante compartir con todos ustedes y bueno, pues espero que no haberos Aburrido. aburrido y nos vemos en otro vídeo si tú quieres. Y es más, si te has aburrido y has llegado hasta aquí, dímelo. Sí, también, porque a veces puede pasar, ¿no? Así que un beso y un abrazo, como siempre digo, cuídate mucho. Cuidaros Nos mucho. vemos en el próximo vídeo. Hasta la siguiente. Chao. Bye.